Mucha atención Colombia porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir sentencia condenando al Estado, condenando las interceptaciones ilegales más conocidas como chuzadas, los atentados, hostigamientos y seguimientos ilegales llevados a cabo por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, haciendo uso de organismos entre los cuales está el famoso Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. Esto lo llevó a cabo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en contra de la organización defensora de derechos humanos CAJAR, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Esta es una sentencia histórica, gente. Esto no tiene antecedentes. Esto es una luz de justicia en un túnel que es este país, lamentablemente, por obra de gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, que se dedicaron a acabar y a ver como enemigos a las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos, de lo justo. Personas enfocadas en obtener justicia y reparación para tantas víctimas que ha dejado esa política de seguridad democrática y del enemigo interno heredado por Estados Unidos. Esta ONG, el CAJAR, es una ONG de abogados y abogadas que se dedica a la defensa de derechos humanos. Yo les he dicho en varias ocasiones en estas transmisiones que yo soy orgullosamente abogado y orgullosamente trabajé en esa organización. Pude también trabajar en ese caso, en este que ustedes leen acá, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá está el comunicado. Colombia es responsable internacionalmente por haber ejecutado actividades arbitrarias de inteligencia contra personas defensoras de derechos humanos, quienes también fueron víctimas de actos de violencia y de estigmatización por parte de autoridades estatales, específicamente el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, cuando yo trabajé en este caso, cuando yo trabajé acá en esta organización, en el CAJAR, pude conocer de primera mano los expedientes, todo lo que sufrieron los abogados, entonces mis jefes, para las personas con las que trabajaba, mis colegas, y las historias tan atroces, lo que tuvieron que pasar. Yo les he contado acá que el CAJAR ha asumido la representación legal de defensa de comunidades indígenas cuyos territorios se han visto afectados por la intervención de grandes mineras como lo es el Cerrejón en La Guajira. Acá también se ha trabajado en el CAJAR temas como la retoma al Palacio de Justicia, diferentes masacres perpetradas en complicidad con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, desapariciones forzadas, falsos positivos. Entonces es una ONG dedicada a encontrar, buscar y conseguir esa justicia y esa reparación que tanto esperan víctimas en Colombia y que si no es por organizaciones como estas, no la encuentran. Y por ese trabajo y por incomodar al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, al de Juan Manuel Santos y al de Iván Duque incluso, porque también salimos perfilados, pues es que desataron todas estas actuaciones violentas de persecución, de hostigamiento, de atentados, de amenazas, de interceptaciones ilegales. Como lo digo, todo tiene su origen en esta política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los veían a estos defensores como enemigos internos, porque incomodaban sus intereses personales de poder y dinero, bajo el cual cometieron masacres, desaparecieron personas, construyeron hornos crematorios, torturaron, atentaron, perfilaron, interceptaron, hasta acabar con las vidas de quien fuere necesario. Entonces, esta es una sentencia histórica, gente, que les pido su ayuda a ustedes, compartir, por favor. Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, todas esas personas que hicieron parte de estas actuaciones no quieren que la gente se entere de este tipo de decisiones. No quieren que estas sentencias se hagan efectivas, porque como ya veremos, se ordenan varias cosas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, repito, es una condena, es una sentencia condenatoria contra el Estado colombiano por
el gobierno Uribe llevara a cabo actos de violencia, estigmatización, persecución, interceptación, etcétera, contra defensores de derechos humanos, quienes trabajaban en el colectivo y trabajan actualmente en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Escuchemos esta nota que hizo Noticias 1. La prensa tradicional también ha hecho poco o nulo cubrimiento, entonces a ustedes les pido por favor que estas buenas noticias las compartan. Esto nos demuestra que sí puede haber justicia. Lamentablemente llega 20 años después, 30 años después, porque estos hechos sucedieron en los 90 principalmente, porque siguen ocurriendo otros que hacen que se renueven estas lamentables actuaciones, como las que ocurrían en el gobierno de Iván Duque, que el ejército tenía una carpeta con nombres de integrantes del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y otras personas defensoras de derechos humanos. Escuchemos el cubrimiento que hace Noticias 1 y a ustedes les pido interactuar con este video, compartir, etcétera, etcétera. El próximo martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dará su primer veredicto sobre la persecución del gobierno colombiano a una organización de derechos humanos, el colectivo de abogados. Al destapar la caja ya había una muñeca descuartizada, quemada con un cigarrillo, pintada de sangre, con un mensaje que decía: usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique. Y ahí dije, se terminó mi vida. Ella es Soraya Gutiérrez, ella es abogada, ella trabaja en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Tuve la oportunidad de trabajar con ella, una mujer que admiro profundamente, que es una tesa en lo que hace y por defender derechos humanos, por asumir casos de representación de víctimas del conflicto, víctimas de atentados, víctimas de desapariciones forzadas, víctimas de un montón de delitos, le costó que la amenazaran, que le enviaran una muñeca descuartizada a su casa, amenazando la vida de sus familiares. Imagínese usted qué hace frente a eso, ¿sí? Ella valientemente siguió en su labor de defensa de derechos humanos. Pero no cualquier persona pues haría lo mismo, ¿sí? Piensen ustedes qué harían si les llegan con esa amenaza hacia sus familiares. Es una decisión difícil de tomar de qué hacer después de eso. Y hoy, Soraya y los otros integrantes del colectivo que recibieron estas amenazas, seguimientos, perfilamientos, están obteniendo justicia. Una sentencia de un tribunal internacional, ¿sí? Es que no estamos hablando acá de que apenas un juzgado toma la decisión. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sigamos. Fue apenas uno de los testimonios que en mayo de 2022 recibió la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso del colectivo de abogados José Alvear Restrepo contra el gobierno colombiano por amenazas, espionaje ilegal, atentados y exilios. Bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo. En el 2020, la Comisión Interamericana resolvió elevar el caso y acusar al Estado colombiano ante la Corte Interamericana, quien mañana lunes fallará en contra de este y lo condenará por persecución a una organización de derechos humanos. Cómo entraban ilegalmente a mi casa, tenían las llaves, cómo perseguían a Lirio Uribe, actual congresista por el Pacto Histórico. También seguimientos, amenazas. Mis hijos se le metieron a la casa. En sus viajes al colegio, a mi esposa, bueno, a toda la gente que estábamos en ese momento trabajando. Durante la política de seguridad democrática aumentó la persecución contra estos defensores y defensoras de derechos humanos. Solo en los 8 años de este mandato se documentaron al menos 100 amenazas y agresiones. ¿Esto significó? 100 amenazas y agresiones, hágame el favor. Ella es Yomari, con quien orgullosamente pude trabajar y aprender tanto sobre la defensa de derechos humanos. Es un ejemplo a seguir para mí y la verdad, felicidades a Yomari por, en parte, su trabajo en este caso y en lograr esta sentencia y ahora pues que se cumpla, ¿no? Que se ejecute esa sentencia, que se le dé cumplimiento. Que grupos paramilitares asumieran ese discurso, que se acrecentaran las amenazas y, por supuesto, que las autoridades públicas a nivel regional replicaran el mismo discurso del presidente de la República. Por todo este panorama, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo espera que estas situaciones no se repitan, pero sobre todo que las agencias al servicio del Estado no lo sigan perfilando. Esperamos además que se ordene al Estado colombiano la desclasificación de los archivos de inteligencia, porque es claro que al día de hoy los defensores y defensoras de derechos humanos seguimos en informes de inteligencia de organismos del Estado
quienes nos han calificado y nos han tratado como enemigos internos. Este es el primer